Hablemos de espiritualidad. Para muchísimos es una experiencia súper personal, casi, casi imposible de poner en palabras. Pero para la ciencia resulta que es un estado del cerebro que ya podemos empezar a medir, a mapear. Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente en nuestra cabeza cuando trascendemos lo ordinario? Hoy vamos a meternos de lleno en los datos que están conectando estos dos mundos. Para poder empezar, claro, tenemos que hacernos esta pregunta que es fundamental. Es un concepto que a veces se siente medio abstracto, ¿no? Porque cada quien lo vive a su manera. Pero si la idea es estudiarlo, necesitamos encontrar un punto de partida común para todos. Y bueno, para encontrar esa base, lo primero es separar la espiritualidad de la religión. Ojo, no son lo mismo. Y entender bien esa diferencia es la clave para todo el análisis que vamos a hacer. Para este análisis vamos a usar esta definición, que me parece muy clara. La espiritualidad es el conocimiento, la aceptación y el cultivo de la dimensión inmaterial. Dicho de otra forma, es esa búsqueda muy personal de sentido, de propósito, de conexión, un desarrollo interior que va mucho más allá de lo puramente físico. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Mientras que la religión nos da un marco, una estructura con dogmas, la espiritualidad es una experiencia subjetiva. Es una búsqueda personal que puede existir con o sin una estructura religiosa detrás. Y es justo este estado interior y personal, el que la ciencia ahora puede empezar a observar. Muy bien, ya que tenemos más o menos claro el qué, vamos a meternos de lleno en el cómo. O sea, ¿cómo es que la ciencia estudia estos estados internos que son tan profundos? Aquí es donde la cosa se pone buena, porque entramos al campo de la neurociencia. El término que usa la ciencia para estas vivencias es estados no ordinarios de conciencia. Y esta es una categoría bien amplia, ¿eh? Incluye desde la meditación profunda, la hipnosis, hasta los estados de trance. Básicamente son esos momentos en los que nuestra percepción de la realidad cambia de una forma drástica. Y para estudiarlos, un equipo de investigación hizo algo increíble. Analizó a 27 personas expertas en una técnica muy específica, el trance cognitivo autoinducido. A ver, en palabras sencillas, estas personas son capaces de entrar en este estado a voluntad, sin necesidad de nada externo, solo con su concentración. Y usando electroencefalogramas de alta densidad, los científicos pudieron medir con precisión qué pasaba en sus cerebros al pasar de un estado normal, de reposo, a uno de trance. Ahora sí, pasemos a los resultados, porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Qué fue lo que revelaron todos esos datos sobre la actividad del cerebro durante este estado tan particular? Aquí tenemos un resumen visual. Los científicos vieron 3 cambios importantísimos. Primero, un cambio en lo que llaman el componente aperiódico, que es algo así como el ruido de fondo eléctrico del cerebro. Segundo, un cambio en su complejidad, o sea, qué tan predecibles o no son sus patrones de actividad. Y tercero, un cambio en su entropía, que mide la riqueza y la variedad de las señales cerebrales. Y lo más loco es que estos 3 elementos juntos crean una especie de firma neuronal única, un sello distintivo del estado de trance. A ver, vamos a desglosar un poquito más esa firma neuronal, porque no se trata solo de que el cerebro cambie, sino de cómo cambia. Y es ahí donde encontramos las pistas sobre lo que la persona está sintiendo, sobre su experiencia subjetiva. Fíjense qué tan diferente era el estado que los investigadores le enseñaron a un algoritmo de inteligencia artificial a diferenciar entre un cerebro en reposo y uno en trance. ¿El resultado? Combinando las 3 mediciones, la computadora acertó el 71% de las veces. Eso es muchísimo más que puro azar. Ahora, lo interesante es ver cómo cada pieza del rompecabezas contribuye. La entropía cerebral, esa medida de la riqueza de la señal, fue la más precisa por sí sola con un 70%. Esto nos sugiere que un aumento en la imprevisibilidad de la actividad cerebral es una de las marcas más claras de este estado. Le siguen de cerquita la complejidad y el componente aperiódico. Cada una es una pista diferente. Y aquí vemos algo más. No solo importa qué se mide, sino dónde en el cerebro ocurren los cambios. El análisis de ese ruido de fondo, por ejemplo, mostró cambios cruciales en las regiones frontales. Pero por otro lado, las mediciones de complejidad, de la predictibilidad de los patrones, apuntaron a las regiones parietales como las más importantes.
O sea, son dos patrones espaciales distintos que nos cuentan partes diferentes de la misma historia. Ok, ya vimos datos, mapas del cerebro, porcentajes, pero ¿qué significa todo esto para la persona que está viviendo esa experiencia? ¿Cómo conectamos estas mediciones con esos sentimientos de trascendencia o de que el yo se disuelve? Bueno, pues aquí está la conexión. Los cambios en la parte frontal del cerebro se asocian con un mundo interior mucho más vívido. Pensamientos, emociones, percepciones, todo se intensifica. Y, por otro lado, la disminución de la complejidad del lóbulo parietal, que es una zona clave para ubicarnos en el espacio y tener conciencia de nuestro cuerpo, se relaciona directamente con esa sensación de descorporalización, o sea, la sensación de que los límites de uno mismo se empiezan a desvanecer. Esta cita del estudio lo resume a la perfección. Lo que los científicos vieron fue que dos grandes redes cerebrales que normalmente trabajan por separado se activaron juntas. La red ejecutiva central, la que usamos para concentrarnos en tareas, y la red neuronal por defecto, que se activa cuando estamos soñando despiertos o pensando en nosotros mismos. Al trabajar en conjunto, permiten una inmersión súper profunda y enfocada en la experiencia interna, como si nos desconectáramos de todo lo de afuera. Y aquí viene un detalle que es fascinante. No todos los cerebros reaccionan de la misma manera. El estudio encontró que la actividad cerebral de una persona en estado normal, en reposo, podía predecir qué tan profundo iba a ser su trance. Esto sugiere que nuestra configuración cerebral de base podría predisponernos a tener experiencias espirituales más o menos intensas. Como si, en cierto modo, nuestra capacidad para acceder a estos estados ya estuviera, en parte, escrita en nuestra biología. Entonces, este análisis nos deja con una idea muy poderosa. La espiritualidad ya no es solo un misterio de la filosofía, es un estado cerebral real con una firma neuronal que podemos identificar. Y claro, esto abre la puerta a preguntas increíbles sobre sus posibles usos, desde la psicoterapia hasta el bienestar personal. Porque si podemos entender y mapear estos estados, quizás también podamos aprender a cultivarlos de forma intencionada.